los 22, pero bueno, sabemos que a los 22 años muchos de los jóvenes eran papás y trabajaban, entonces se bajó a 20 y después se bajó a 18 años. Que fue cuando a mí en ese momento me tocó servir a la patria, ¿no? Primero porque si había muchos para que no entren todos y segundo para dividirlos en según qué fuerza, ejército, fuerza aérea o armada. A mí me tocó hacerla en el ejército, ¿no? Tenía el número 632 de sorteo que se hacía a través de la Lotería Nacional y aparecía en el periódico, en los diarios. Antes no había celulares, no había redes, pues ya sabemos todo esto. Bueno, me toca ejército. Este es muy cerrado en ese tema. Volviendo al caso mío, me presento en el Distrito Militar San Martín, acá en Ramos, en el año 81, en octubre, para la revisación médica. Previo a que me revisen los doctores, qué sé yo, había en el patio ahí grande, estuvimos todo el día, 3 grupos ya de oficiales, suboficiales y soldados, ¿no? Unos, por ejemplo, eran de Mar del Plata y nos invitaban para unidades voluntarias, para hacer en Mar del Plata un curso de buzo, para hacer buzo táctico, qué sé yo. Bueno, después había otro grupo que era para hacer zapadores de montaña, se dice, que te llevaban a Mendoza a hacer el curso y te quedabas en esa unidad. Y después había un grupo, como le decimos y nos dicen a nosotros, los cardenales, con sus boinas rojas. Ese grupo venían de Córdoba y nos invitaban a la tercera brigada de Córdoba para ser paracaidistas. Y me gustó la idea. El caso mío es el curso de soldado, su periodo básico de soldado que se llama. Te enseñan a saludar, te enseñan a desfilar, a manejar el fusil, bueno. Y yo iba a estar acomodado ahí, pero la verdad que en ese año, en el año 81, cuando se presentaron estos muchachos, los paracaidistas, me gustó la idea. Pregunté qué había que hacer, me quedó es un curso de un mes, el 90% es hacer gimnasia, después te enseñan a caminar el avión, que no se camina con pasos, sino se arrastran los pies, se habla con las manos, porque en zona de lanzamiento, como vemos hoy que saltan y hacen pirueta en el aire, se tiran de 3.000 metros. Esto es salto de escuela, salto de combate, que se hacen a 800 metros, bueno, todo un tema es. Bueno, me gustó la idea y me anoté para ser paracaidista. Cuando llegué a casa no comenté nada, ¿no? ¿Por qué? Porque era el primer hijo, nosotros éramos 6 hermanos. Mi hermano mayor no había hecho el servicio militar porque era otra cosa que me olvidé de comentarle, exceptuado, había nacido el 20 de junio, con lo que yo me había inscrito, ¿no? Bueno, ahí llegamos a la unidad, o sea, llegamos a Córdoba y de ahí a diferentes unidades. Yo tuve la suerte y la fortuna de ir al Grupo Artillería de los Transportados 4, hoy se llama Grupo Artillería Paracaidista 4, con asiento en La Calera, ir al polígono ya para hacer disparos con munición de guerra, los movimientos vivos que se dicen, así que nada, ahí arrancamos con el curso de paracaidismo que duró un mes, ¿no? Como le decía, casi todo es hacer gimnasia, tener buenos abdominales, buenas piernas cuando uno toca tierra. Y hay el teniente coronel, bueno, me dice así, yo no sé qué cara habré puesto, que me dijo, ¿usted se quiere quedar en nuestra unidad? Sí, le digo, mi teniente coronel. Bueno, entonces acá no lo mueve nadie, porque esta es una unidad de voluntarios. Así que me dice, vamos a ir a mayoría, va a hablar con sus padres, le va a decir que cuando terminemos acá en una semana va a tener un permiso especial para ir a visitarlo. Bueno, fue así, fui a mayoría, hablé con mi mamá, que lloraba, que hijito venite. No, mami, yo estoy bien, quiero estar acá, quiero ser paracaidista, todavía no habíamos saltado. Habíamos hecho el curso, pero no habíamos saltado. Le digo, no, yo me quiero quedar, quédate tranquila, le digo que si Dios quiere en una semana, 10 días ando por ahí. Así que en esos transcursos que estábamos en el vivac,
lo tengo. Ese sable es para cortar la soga si querés enganchar el avión y podés abrir el despecho. Para todo esto hay un entrenamiento de frialdad, tenés que estar muy concentrado, porque ha pasado muchachos que han quedado enganchados y tuvieron que cortar y abrir el despecho. Hacer una pirueta en el aire, bueno. Soldados que se portaban mal, ¿no? Robaban, peleaban, bueno. Llegaban tarde, algunos desertaban, no volvían a la unidad. Y eso a nosotros nos decían los tiernos, esos soldados, a los nuevos. Porque éramos tiernitos, éramos nuevos. Nosotros le decíamos la lacra, porque eran los últimos que habían quedado de esa clase. Cuando el jefe da la orden de alistarnos para ir a Malvinas, nos forma y nos dice, los soldados clase 63, esto lo resalto y lo digo, inclusive el teniente coronel, hoy en día general de brigada, siempre nos dice que tenemos que decir esto, porque se corre el rumor, por ahí hubo unidades que sí le ha pasado, que los obligaron a ir. A nosotros no nos obligaron a ir. Y no es para hacer el héroe ni el grande, porque héroes son los que quedaron en Malvinas. Nosotros somos sobrevivientes de una guerra, los que volvimos. Tuvimos la oportunidad de volver, la suerte y la fortuna, pero los héroes son los que están ahí. No peco de humildad, nada, es la realidad. Pero el jefe, como le decía, nos dijo, la clase 63, que no quiere ir a Malvinas, levante la mano y no va a ir. ¿Por qué? Porque ustedes no juraron la bandera, no son soldados. El que se queda no va a recibir ni castigo, ni represión, nada por el estilo. No pasa nada. Bueno, nada. Algunos compañeros que levantaron la mano, en el caso mío, o los que le dan la instrucción era más rigurosa. Y ahí recién empezamos como a hacer el curso de artillería, a empujar el cañón, el obús. De abril, ahí tuvimos las primeras bajas, cuando se recupera la operación Rosario. Y volviendo al tema de... Claro, él no había visto a la madre y justo ese fin de semana siguiente iba la mamá de Buenos Aires a Córdoba a visitarlo. No, viene mi vieja, después de 2 meses y medio, me dice, quiero verla y no. Bueno, decidió no ir. Nosotros viajamos, no hubo problema, pero el tema era que íbamos como artilleros y no habíamos hecho el curso. ¿Entiendes? Los clases 62 sí, ya habían hecho el curso, conocían cómo era. Y había un porcentaje de 7 y 3. Dormimos tirados al costado del aeropuerto hasta que amaneció. Y bueno, estuvimos 2 o 3 días ahí. Alguna historia cuenta que San Martín cruzó los Andes con mula, con caballo. Nosotros todo esto lo hicimos a pie. ¿Por qué? Porque los pocos jeeps que había se hundían, no los unimos, se hundían por la turba. ¿Entienden? La tierra vive más en esa época, muy húmeda, muy barrosa, y se hundía. Entonces teníamos que desarmar esos obuses y subirlos a pie, ¿no? Pieza por pieza. Se saca el escudo de protección, el cañón, la rueda, que es uno de los picos más altos de Malvinas, siempre en la isla Soledad, ¿no? Donde está Puerto Argentino, la capital de Malvinas, que es donde se libraron la mayoría de los combates. La Gran Malvinas, muy poco. Bueno, volviendo un poco al 13, cuando nosotros agotamos munición, bueno, fuimos una de las últimas unidades en replegarnos al pueblo. Inclusive habían largado algunos perros para entretener en este momento los gurkas, nos atacaban a nosotros. Nos replegamos al pueblo, en este caso mis compañeros llevamos un soldado de nuestra batería, de nuestro bus, Sanabria, que le había pegado el retroceso del cañón en una pierna y estaba herido. Entonces lo subimos a un chapón y lo íbamos arrastrando hasta que conseguimos una carretilla y primeros auxilios llevamos con una carretilla hasta el pueblo. Y bueno, ahí era una incertidumbre. En un momento dice la historia que cuando la artillería deja de tirar es cuando la guerra se termina. Y realmente fue así, Martín. Cuando las bocas de fuego dejaron de cuentan, yo ahora me estoy enterando de esto, en el último viaje, en este viaje que hice a Malvinas,
que fue un poco a propósito por los ingleses, que sabemos que son piratas, son guerreros toda la vida. Los enterraban por más identificación que tengan, que por lo general lo tenían otras unidades, nosotros no teníamos, a propósito. ¿Para qué? Para que a los 40, 50 años, que esto fue a los 40 años, ellos identificaron los cuerpos, a través de la Cruz Roja y todo. Entonces demostrarle al mundo, ¿vieron? Qué bueno que somos, le identificamos los cuerpos. Pero en realidad lo que ellos querían, trasladar los cuerpos de Darwin, del cementerio, a Córdoba para identificarlo. Y Argentina dijo que no. Dijo que no, y al final se pudieron identificar allá. Porque decían que no se podía por el viento, había que armar, digamos, carpa de campaña, ¿vio? ¿Me entiende? Y bueno, hay 3, 4 tumbas que lamentablemente no están identificadas todavía. Y en la placa reza soldado argentino solo conocido por Dios. Preguntando por los soldados, familiares, y una señora me preguntó, ¿de qué unidad sos, hijo? Le digo, del grupo artillería, sí. Tengo a mi sobrino, y esta señora estaba con un soldado, que era el hijo, estaba haciendo servicio militar, pero se ve que en otro lado. Me dice, tengo a mi sobrino ahí, fulano de tal, no me acuerdo en este momento el nombre. Me dice, ¿no sabes si vino, si está bien? Sí, le digo, está acá. Lo fui y se lo busqué. Digo, mira, está tu tía ahí, bueno, ahí estaba. Yo me quedé ahí porque había galletitas, había algo para los pases. Llegó un momento, bueno, ellos muy emocionados, saludándose, y la señora me dice en un momento, disculpame, me dice, ¿vos de dónde sos? ¿Saben tus padres que estás acá? Digo, no saben nada, le digo. Yo soy de Villa Celina, enfrente del autódromo, el barrio Vicente López, Sarmiento. Me dice, yo soy de los edificios de ahí de Celina. Me da un papel, un lápiz, una lapicera y me dice, escribile algo que yo hoy le voy a decir a tus padres que llegaste. Así que le escribí a mi vieja, le digo, tráeme torta frita, tráeme la Élida, mi novia, hacía 2 años yo estaba de novio con una chica de la parroquia. Y me dice, hoy mismo le aviso. Después me entero que la señora, bueno, había ido con el hijo, con el uniforme de soldado, y ella se había puesto de gala para ir avisándole a mi mamá, y no tuvo mejor idea que comprarle un ramo de flores. Claro, cuando mi vieja abrió la puerta, se desmayó. Claro. Se desmayó. Literal. Claro, así. Pobre. Hasta que le reanimaron, sí. Sí, afecta a todo, vio la familia. Yo tengo un dicho que cuando un soldado parte a la guerra, en ese hogar explota una bomba, una granada, y lo afecta a todos. Porque realmente a todos, por lo menos en mi familia, nos ha pasado en muchos casos. Uno en ese momento no se da cuenta, pero con el tiempo sí. Después vienen digamos, esa mochila que uno trae, esos fantasmas, las cosas que... Yo, por ejemplo, me pasó que a los 3, 4 días de volver, hablé con Élida, mi novia, le dije, mirá, disculpame, pero quiero estar en mi casa con mi viejo y mis hermanos. No quiero verte, no quiero saber nada por ahora. Mi madre, como dice usted, una madre, me acuerdo, me decía, bueno, andá a bañarte, y ella con una plancha me calentaba la sábana y dale, acostate, me calentaba la sábana para que yo me acueste y me tapaba los primeros días de volver. Pero en ese momento no se hablaba nada, no podíamos hablar de lo que no había pasado, nos costaba. A mí me costó 25 años. Volver a la unidad, reencontrarme con mis amigos. Tuve 2 años en salud mental en Campo de Mayo. Bueno, lamentablemente tenemos casi el doble de suicidados, de ingleses que nos mataron en Malvinas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el Estado nos dejó de lado. No es por venir a llorar, nada, pero durante 9 años y medio no nos dieron ni una cafeaspirina. Hubo una desmalvinización. Ya apenas llegamos en Campo de Mayo, en la Sargento Cabral, en un mini estadio cerrado, por haber perdido la guerra. Que era mentira. Después nos dimos cuenta que fue mentira cuando el 19 de junio, a 5 días de haber terminado el conflicto y 3 días de andar en el buque dando vueltas, nos dejan en Puerto Madryn, que es cuando Madryn se queda sin pan, dice. No sé si alguno tuvo la oportunidad de viajar a Puerto Madryn, ahí
digamos, en el muelle Federico Storni, donde nos bajaron los ingleses, hay murales que cuando el pueblo nos da la rista de pan, ¿no? Y nos recibió el pueblo con algarabía, con mucha emoción. Y bueno, eso es combatiente, porque no éramos veteranos de guerra, éramos excombatientes, en la calle México, en San Telmo, y yo fui ahí para ver si podía conseguir trabajo, algo, porque me cambió la vida. Yo era un pibito que estudiaba, estaba en la secundaria, pero cuando vine de ahí no entendía muchas cosas, como mis amigos de la parroquia seguían yendo al pool de Tito los viernes, al Club Yupanqui a bailar los sábados. No entendía cómo la vida seguía normal acá en el país. Fue algo muy duro lo que nos pasó. Y cuando fui a buscar trabajo me daban para vender gaseosa en la cancha de River en este caso, que es algo digno, pero yo buscaba algo estable, no estaba bien, ¿me entienden? Y así muchos, ya le digo, muchos muchachos que han tomado. Porque primero quería escuchar tu testimonio, Sí. En base a tu testimonio hacer la pregunta, ¿no? Entendiendo de que vos dijiste en un primer momento que entraste por primera vez con 17 años, y eso me hace mucho ruido porque tengo alumnos Claro. que están terminando y tienen esa edad. Con 18 años ya estabas enfrente de un combate, el cual vos no elegiste, sino que el contexto Sí. te llevó a eso. Y esto que estás contando en el último momento del regreso, y con una persona que era parte de tu día a día, que quedó en Malvinas, ¿no? Y para que una reflexión que podamos hacer también a los adolescentes que ahora están encarando, que son algunos ya son adultos, porque bueno, tienen 18 años, pero en el sentido, vos fuiste a pelear con un arma por la patria. Y después dijiste, ¿verdad? En un momento es la patria, la familia, después mi vida. Es pelear por mi vida, quiero sobrevivir y quiero volver. Yo le digo a ellos que tienen que pelear por la patria de otra manera. Exactamente. Estudiando, teniendo buenos valores, siendo buenas personas, siendo respetuosos, respetando a los compañeros, a las compañeras, a la sociedad, al que ellos consideran diferente, ¿no? Y también esto del sentido de pertenencia ahora que estamos todos con celeste y blanco, que está la bandera ahí, que esa bandera que se iza todos los días acá en la escuela, en algunos momentos no se respeta como se tiene que respetar, y hay que decirlo, ¿no? Que es la misma bandera con la que ellos estuvieron en Malvinas, la bandera que lleva la selección, la bandera que hizo Belgrano, ¿no? Es la misma bandera para todos en cualquier parte del mundo. Entonces, este testimonio tuyo es decir que era un adolescente que cuando volvió me cambió la vida. Yo tenía una novia, le dijiste vos, no tenía ganas de ver a ella y ver otra cosa, no. Ellos tienen otra realidad que gracias a Dios, después de haber peleado mucho y que ellos estén viviendo en democracia, que puedan elegir no solamente sus representantes, sino qué quieren hacer de su vida. Ellos, solamente ellos, con ayuda de la familia, pueden decidir. ¿Qué reflexión le das vos? Porque a veces cuesta mucho y entender esto, que vos eres un adolescente y ellos también son adolescentes con contextos distintos, y ellos no tienen la culpa de que hoy estemos... No, al contrario, se ha conseguido mucho. Claro. Pero para que no se pierda esto, no se pierdan los valores, el sentido de pertenencia a la patria, la familia, ¿no? Que es lo más importante que uno tiene, ¿no? El reencuentro de eso, ¿no? Para ver qué les podemos decir a los adolescentes, que no se pierden, que el 2 de abril, a mí me hace mucho ruido a veces ver el fútbol de ascenso con las Malvinas, y digo, qué bueno, ¿no? O sea, se tiene presente, uno dice que es el 2 de abril, yo veo que la sociedad tiene presente a las Malvinas, siempre, Sí. en la misma canción. Es la única causa que nos une a todos los argentinos, Exactamente. a todas las clases. Es eso. Te dice, sí, mucha verdad que en ese momento estaba el Mundial 82. No, hoy en día hablo por mí y por mis compañeros, porque es algo que nos pasa y lo hemos hablado. Hoy estamos plenos, hoy nos reconocen. Que el pueblo siempre nos reconoció, ¿vio? Pero era como a voz baja, no es como ahora. Estas invitaciones que nos hacen, por eso hay que ser muy prudente cuando hablamos con los jóvenes también, no hacerse el ramo, no matar más ingleses lo que nos mataron, y contar la historia propia de uno, lo que sufrió. Yo a Malvinas después de 41 años. Y fueron sensaciones encontradas, ¿viste? De bronca,
más que nada de bronca. Y bueno, y después el sentimiento en el cementerio de Darwin, viste, ahí con los compañeros caídos, ahí hay mucha, uno reflexiona mucho de lo que nos pasó, de lo que vivimos, al margen de la parte bélica, ¿viste? Porque hemos tenido la oportunidad de recorrer todos los lugares de combate, como Tableton, como London, como Dos Hermanas, como San Carlos, donde desembarcaron estos tipos, como Darwin. Al margen de la parte bélica, después con la experiencia que tenemos, decir por qué no nos pusieron acá, no pudimos sostener la posición, ¿viste? Todos los veteranos de guerra, está grabada. Ustedes cuando vean a un veterano que diga ser veterano, bueno, no todos la usan, ¿no? Después esta es por el desempeño de la unidad, entregada por el ejército a la unidad, y la unidad hizo réplica y nos dio a cada uno. Esta está en la bandera de ceremonia de la unidad. Después tengo otra que es por herido en combate, que se me quebró, la tengo que mandar a arreglar. Fui reconocido como herido en combate. Primero que no estamos preparados como no estuvimos hace... Sí estoy de acuerdo en recuperar nuestras islas, pero no a través de una guerra. No porque no... Primero no estamos preparados, segundo, la guerra no sirve, ¿viste? Es algo... Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, una guerra. Ustedes también deben ver lo que pasa en Ucrania, que eso es algo muy jodido porque son combates en población. Nosotros sí tuvimos que resaltar algo es que fue un combate a campo abierto. Lo que es la población en Puerto Argentino, creo que cayeron 2 misiles que ellos mismos tiraron, porque decían que había radar, inclusive mataron kelper, malvinenses que viven ahí, pero no, a través de la guerra no. No, ojalá que nunca más y que no suceda en ninguna parte del mundo. Tengo muchachos oficiales y suboficiales que fueron jefes míos que después tuvieron la oportunidad de viajar a Croacia con los cascos azules, en misión de paz, y me cuentan cosas que han visto de criaturas, familias diezmadas, cada cosa me han contado. También tenía problemas económicos con el pueblo, qué sé yo, todo el quilombo que tenía. Manda a hundir el Belgrano y ahí mueren 323 muchachos. Ahí lamentablemente la flota argentina tuvo que salir porque ellos tenían supremacía, lo que es submarino, en este caso un submarino nuclear, el Conqueror, el que hunde el Belgrano. Tenemos también muchachos de acá de Matanza sobrevivientes. Tenemos una balsa de Belgrano ahí en el Museo Malvinas, que tenemos en el centro de veteranos. Y el día 4, la aviación argentina hunde una de las insignias de la flota, el Sheffield. Entonces, como usted dice, fue una algarabía, fue como una revancha. Sí, pero fue como un empate. No nos dábamos cuenta. No nos damos cuenta Que de... habían muerto. Claro. Viendo que Sí. no tuviste Arexo, ¿no? Pero Sí, volvería a ir. Sí, si tuviese, y te digo más, si tengo que ir ahora por un conflicto, aunque sea pelapapa, voy. Porque es algo nuestro, y aparte a esta altura de mi vida, ya tengo mi nieto grande, ya está, ya estoy hecho. Sí que volvería. Ahora, si vos me decís si vuelvo a los 17 años, no, ¿viste? Es algo que es imposible. Sabiendo todo lo que pasé y lo que me iba a pasar en la vida, ¿viste? Si volvería con 17 años, 18. Y hoy sí, hoy digo sí, pero tampoco va a suceder y gracias a Dios, ¿no? Como decía la alumna, no tiene por qué suceder. El joven me pregunta que la guerra duró 74 días y ¿Cuáles fueron los peores? los peores momentos. Bueno, para mí en particular los peores momentos, ya te digo, fueron... yo no estuve 74 días, estuve menos, ¿viste? Porque fui a los 20 días de haber empezado, no el conflicto, porque bueno, sí el 2 recuperamos la isla, pero al mes, al 1 de mayo empiezan los primeros ataques. Y los peores momentos, ya te digo, fueron muchos, ¿viste? Porque si me pongo a pensar, al margen de esos 3 puntuales que dije cuando tuve miedo,
Nos cagábamos de hambre, de frío, de angustia, ¿viste? Vivíamos mojados. Tampoco estoy maricón. Que vuelva a hacer lo que hice. Que vuelva a hacer lo que hice en su momento, que quería ser soldado. Después lo que pasó, fue circunstancial, ¿viste? Que no sea tan arriesgado en sus cuerpos. No se van a arrepentir. Porque si no, la vida lo va a golpear. La sociedad lo va a golpear. Gracias. Las preguntas, estos presentes, bueno, este por la familia, este lo voy a marcar, yo tengo un... Queríamos llevar a ese presente. Bueno,